Porque se amontinan las gentes y los pueblos piensan cosas vanas. Se levantarán los reyes de la tierra y príncipes consultarán unidos contra Jehová y contra su ungido, diciendo: rompamos sus ligaduras y echemos de nosotros sus cuerdas. El que mora en los cielos se reirá. El Señor se burlará de ellos, luego hablará a ellos en su furor y los turbará con su ira. Pero yo he puesto mi rey sobre Sión, mi santo monte. Yo publicaré el decreto. Jehová me ha dicho: mi hijo eres tú, yo te engendré hoy. Pídeme y te daré por herencia las naciones y como posesión tuya los confines de la tierra. Los quebrantarás con vara de hierro, como vasija de alfarero. Los desmenuzarás. Ahora pues, hoy, reyes, sed prudente, admitid amonestación, jueces de la tierra. Servid a Jehová con temor y alegraos con temblor. Honrad al Hijo para que no se enoje y perezcáis en el camino, pues se inflama de pronto su ira. Salmo capítulo 2, versículo 1 al 12. Señor, en esta mañana en que venimos a ti a reunirnos por forma de la tecnología, estamos, Señor, deseosos de que tú escuches la oración que vamos a elevar hacia ti en este culto. Te pedimos, Señor, que tu misericordia, que es tan grande, no nos deje de tu mano. Bendícenos. Y a los enfermos, Señor, pon tu mano divina sobre sus cuerpos y sánalos. Para ti no hay imposibles, Padre Santo. Es terrible la prueba en la que tu iglesia está siendo sometida, pero confiamos en ti, Señor, y sabemos que tú eres justo y para siempre es tu misericordia. Bendice a tu siervo esta mañana y dale la sabiduría para que él pueda discernir con tu Biblia todo lo que tenga que decirnos, todo lo que tengamos que aprender, que él, por medio de su sabiduría, nos ayude a caminar contigo para no irnos por otro lado. Dale las palabras para que lleguen a nuestro corazón y tú lo abras y no te salgas de él. Fortalece nuestra fe, ayúdanos a confiar totalmente en ti. Dice tu palabra: aunque ande en valle de muertos, no temeré mal alguno, porque tú estarás conmigo. Bendice tu iglesia y a todos los que estamos reunidos por medio del internet. Que tu amor y tu misericordia sea con todos. Danos tu bendición y no nos desampares. Por tu Hijo bendito, Cristo Jesús. Amén. Cantemos el himno número 2. A Dios sea la gloria.
Señor, por mí, que sin merecer derramó su sangre carmesí, un coro de 1,000,000 de ángeles no expresará mi gratitud, pues lo que soy y un día anhelo ser, lo debo todo a Él. A Dios sea la gloria, a Dios sea la gloria, a Dios sea la gloria, por lo que hizo por mí, con su sangre me ha salvado, su poder me ha sanado. A Dios sea la gloria por lo que hizo por mí. Quiero vivir una vida que sea agradable solo a Él, y si ganare alguna fama, toda al Calvario la llevaré. Con su sangre me ha salvado, su poder me ha sanado. A Dios sea la gloria por lo que hizo por mí. Primera de Corintios 4:4. Porque aunque de nada tengo mala conciencia, no por eso soy justificado, pero el que me juzga es el Señor. Vamos a orar. Gracias, Padre, en este día, porque nos permites reunirnos nuevamente a través de estos medios, en un mismo sentir, en una misma oración, Señor. Gracias te damos porque eres bueno y misericordioso. Te pedimos perdón, Padre, por estas por todo lo malo que hacemos delante de ti, Señor, nuestros malos pensamientos, nuestros malos actos, nuestras malas actitudes, Padre. A veces no creemos, Padre, que hacemos cosas malas, pero sabemos, Señor, que Padre, muchas cosas de las que hacemos no son agradables delante de ti. Te pedimos perdón, Señor, y te pedimos que escuchen nuestros corazones, Padre, arrepentidos. En Cristo Jesús te lo pido y te doy las gracias. Amén. Cantemos el himno 172, en la cruz. Vamos a hacer un cambio en la letra de este himno, hermanos. En el coro, en lugar de nosotros cantar las manchas de mi alma, yo lavé, vamos a cantar las manchas de mi alma, Él lavó. Porque en la salvación no tenemos participación, es su obra y Él nos limpia a nosotros por medio de la fe. Así que, hermanos, hagamos esta adaptación a la letra y cantemos con gozo. Me hirió el pecado, fui a Jesús, mostréle mi dolor, perdido, errante, vi su luz, bendíjome en su amor. En la cruz, lo primero vi la luz y las manchas de mi alma
alma Él lavó. Fue allí por la fe vi a Jesús y feliz para siempre seré. Sobre una cruz mi buen Señor su sangre derramó. Por este pobre pecador a quien así salvó. En la cruz, no primero vi la luz y las manchas de mi alma Él lavó. Fue allí por la fe vi a Jesús y feliz para siempre seré. Venció la muerte con poder y el Padre lo exaltó. Espero solo en su poder, morir no temo yo. En la cruz, lo primero vi la luz y las manchas de mi alma Él lavó. Fue allí por la fe, yo vi a Jesús y feliz para siempre seré. Aunque Él se fue, conmigo está el gran consolador. Por Él entrada tengo ya al reino del Señor. En la cruz, lo primero vi la luz y las manchas de mi alma Él lavó. Fue allí por la fe, yo vi a Jesús y yo vivo feliz, pues me salvó. Hermanos, Dios les bendiga. Vamos a hacer la lectura de Marcos 16, del 9 al 11. La palabra de Dios dice así: habiendo pues resucitado Jesús por la mañana, el primer día de la semana, apareció primeramente María Magdalena, de quien había echado 7 demonios. Yendo ella, lo hizo saber a los que habían estado con él, que estaban tristes y llorando. Ellos, cuando oyeron que vivía y que había sido visto por ella, no lo creyeron. Vamos a orar, hermanos. Padre nuestro que estás en el cielo, santificado sea tu nombre, Señor. Gracias te damos por este día que tú nos das de vida y te pedimos que en estos momentos pongamos toda nuestra atención, Señor, para que aprendamos cada día más de ti. En tus manos ponemos la vida del pastor y de su esposa, Señor, y gracias te damos porque tú estás con nosotros en todo momento. Todo esto te lo pedimos en el nombre de Cristo Jesús. Amén. En este día, día del Señor, en la cual hoy nos volvemos a reunir por su misericordia para que juntos escudriñemos su palabra, juntos descubramos también esa revelación dada a través de los evangelios de quién era ese Jesús. Y Jesús es el Hijo de Dios, y en la cual también la semana pasada hablábamos y nos gozábamos y decíamos que Jesús está vivo. Y hoy eso es lo que nos mantiene unidos hasta el día de hoy, de que está vivo y aún se manifiesta en la vida de su iglesia. Por eso, hoy nos reunimos para darle toda la honra y la gloria, para afirmar nuestra fe, pero también a anunciar al mundo de ese gran acontecimiento, de esa resurrección que no todos conciben, que no todos captan de ese gran acontecimiento. Pero no se preocupe, la Escritura nos habla también de esas personas de las cuales no creyeron, pero también tuvieron que ser constatados por sus propios ojos de que Él está vivo, y así lo plasma y así lo registra la Escritura en esos evangelios. Por ello, vamos a hablar de una serie de predicaciones que hemos denominado, hemos llamado las apariciones
de Jesús. Y hoy comenzaremos hablando de esa aparición a esa mujer llamada María Magdalena. El Evangelio de Marcos, capítulo 16, verso 9 al 11, que ya nos hicieron favor de leer, nos habla en unos breves versos de que fue en el primer día de la semana. Y hoy, en ese primer día de la semana, día domingo, nos celebramos y nos reunimos para proclamar que Jesús está vivo. ¿Cómo es que llegamos a esto? Preste atención. Vaya por su Biblia. Vaya también por una libreta y anote de todo lo que iremos viendo a lo largo de estas semanas, de esas apariciones que el mismo Jesús hizo y se presentó a hombres, a mujeres y al mismo pueblo, como testimonio de que Dios tiene poder, aún puede levantar a los muertos y puede darle vida y vida eterna. Por ello, la resurrección para todo creyente es prueba que Jesucristo es lo que afirmaba ser, el mismo Hijo de Dios. Así el apóstol Pablo lo plasma en la carta a los Romanos, en el capítulo 1, verso 4. Jesús había dicho a sus discípulos que resucitaría al tercer día de entre los muertos. Pero ellos no habían comprendido el significado de esta verdad, de esas palabras. Aún las mujeres que vinieron temprano a la tumba no esperaban verle vivo. De hecho, habían comprado especies para complementar la preparación que José de Arimatea y Nicodemo habían empezado con tanta prisa para sepultar el cuerpo del Maestro, el cuerpo de Jesús. Por ello, vamos a combinar y hacer un esfuerzo de ver los relatos de los evangelios y cómo es que se van dando en orden de ese gran acontecimiento de la resurrección. En este día vamos a hablar y vamos a complementar también nuestra lectura hecha en el Evangelio de Marcos, ahora también en el Evangelio de Juan. Juan capítulo 20, en su verso 11 al 18. Por favor, busque en su Biblia el Evangelio de Juan, capítulo 20, verso 11 al 18. ¿Por qué? Porque ahí vamos a ir complementando lo que el Evangelio de Marcos nos dice en unos breves versos, pero que a la luz del Evangelio de Juan nos abre un panorama más amplio de lo que ocurrió con esta mujer, esa mujer llamada María Magdalena. María Magdalena, que había sido liberada, de acuerdo a lo que el Evangelio de Marcos nos dice, de 7 demonios. Un lugar donde nadie quisiera estar, pero Jesús con su poder la liberó y echó fuera esos demonios que tenía. Solamente el poder de Dios, el poder que se manifiesta en el ungido a través de Jesús, pudo llevar a cabo esto. Pero veamos también la otra parte que el Evangelio de Juan nos dice. ¿Ya tiene la lectura? Acompáñeme, por favor, en el Evangelio de Juan, capítulo 20, verso 11 al 18. La Escritura dice así: Pero María estaba fuera llorando junto al sepulcro, y mientras lloraba, se inclinó para mirar dentro del sepulcro, y vio a 2 ángeles con vestiduras blancas, que estaban sentados, el uno a la cabecera y el otro a los pies,
donde el cuerpo de Jesús había sido puesto. Y le dijeron: Mujer, ¿por qué lloras? Les dijo: porque se han llevado a mi Señor, y no sé dónde le han puesto. Cuando había dicho esto, se volvió y vio a Jesús que estaba allí, mas no sabía que era Jesús. Jesús le dijo: Mujer, ¿por qué lloras? ¿A quién buscas? Ella, pensando que era el hortelano, le dijo: Señor, si tú le has llevado, dime dónde lo has puesto, y yo lo llevaré. Jesús le dijo: María. Volviéndose ella, le dijo: Raboni, que quiere decir maestro. Jesús le dijo: No me toques, porque aún no he subido a mi Padre, mas ve a mis hermanos y diles: Subo a mi Padre y a vuestro Padre, a mi Dios y a vuestro Dios. Fue entonces María Magdalena para dar a los discípulos las nuevas de que había visto al Señor y que Él le había dicho estas cosas. Palabra de nuestro Dios. Continuando con esas apariciones de Jesús, podemos ver que Jesús apareció a esa mujer cuando María Magdalena, que se quedó en el huerto, me viene a la mente lo que Proverbios capítulo 8, verso 17 nos dice: Yo amo a los que me aman y me hallan, los que temprano me buscan. Esa mujer posiblemente no sabía lo que decía Proverbios o lo había escuchado, pero ella lo estaba viviendo. Yo amo a los que me aman y me buscan, los que temprano lo hacen. María amaba al Señor y fue temprano al huerto para expresar ese amor tan grande que tenía para con su Señor, para con su Maestro, en la cual hoy tendríamos que hacernos esa pregunta. ¿Estamos buscando temprano a nuestro Señor? ¿Él es el que tiene el lugar primordial de todas las cosas? Esta mujer, en ese día, muy de mañana, fue deprisa a esa tumba, en la cual también debemos recordar lo que el Salmo 30, en su verso 5, en su segunda parte de ese verso, nos dice: Por la noche durará el lloro, y a la mañana vendrá la alegría. Qué maravilloso es esta porción de la Escritura, ese salmo. Vuelvo a repetir, Salmo 30, en su verso 5, en su segunda parte. Dice: por la noche durará el lloro, y a la mañana vendrá la alegría. Y ella lo estaba viviendo. Ella estaba también experimentando en ese día todas estas palabras que se encuentran registradas en ese salmo. Por la noche, llorando, porque había visto a su Señor muerto y estaba siendo sepultado. Pero también ella misma experimentaría y experimentó esa alegría, como lo registra el Evangelio de Juan. La alegría de escuchar a su Señor con esa voz tan tierna, de llamarle por su nombre. Pero vayamos por partes. El llanto de María era el lamento a gritos característico de los judíos cuando expresan su aflicción. Ustedes lo pueden constatar en Juan capítulo 11, verso 31, de cómo también personas van y lloran
a una tumba, a un sepulcro. Van a llorar. Y me detengo un poco en esto. No hay nada de malo en la tristeza, amados hermanos. No hay nada de malo llorar. Dios nos hizo en esa condición para derramar lágrimas y llorar. Es una buena terapia, es una buena también forma de liberar lo que en el corazón tenemos atorado. Para esos corazones destrozados. Amados hermanos, usted y yo hemos visto a muchos familias, a muchas personas que han fallecido y que están tristes. Que lloren, háganlo, liberen ese vacío que tienen aún. El Señor nos hizo con esa condición para que lloremos, para que también asimilemos lo que ha pasado. En María Magdalena, estaba llorando también. Ella misma experimenta ese dolor y ese sufrimiento que todos también hemos pasado al ver partir a un ser querido. Tal vez sea reciente, tal vez ha sido de meses atrás, o también, amados hermanos, preparémonos para los días venideros, que esperemos y confiemos en el Señor que ya no haya más muertos. Pero, bajo esta condición, nadie está exento y todos vamos para allá. Las lágrimas nos ayudan también para descargar lo que tenemos en el alma. Cuando María miró el sepulcro, lo vio abierto. Aún más, estaba ahí perturbada. ¿Quién la había removido? ¿Qué habían hecho con el cuerpo de su maestro? Y se acercó. Y otra sorpresa más que las escrituras nos dicen, que miró el sepulcro y vio a dos hombres vestidos de blanco. Y esto llama mucho la atención, amados hermanos, porque esos hombres estaban vestidos de blancos. María Magdalena no sabía que eran ángeles. Pero lo que el Evangelio de Juan nos habla con respecto a ese color, el blanco, llama mucho nuestra atención. Jesús se aparece, y es vida y es luz. Y esas vestiduras blancas dicen algo de que hay vida, de que esa luz ha llegado en medio de las tinieblas. Cuando usted y yo a veces somos invitados, y más si acudimos a un funeral de un hermano que ha perdido la vida, el Señor le ha llamado a su presencia, el color más recomendable para ir a un funeral no es el negro, es el blanco. Porque el blanco también nos dice que nuestro Señor Jesús está haciendo la obra, está enviando su luz y su paz a aquellos que están sufriendo, llorando, entristecidos. El color blanco también resplandece en medio de las tinieblas. Y es en esos momentos tan angustiantes, tan desesperados, esa luz debe de resplandecer. Sí, nos duele, pero el testimonio y nuestra fe es más grande. Y por ello, cuando vayamos, hagámoslo de blanco. De acuerdo a lo que el Evangelio nos dice, que estaban esos dos hombres vestidos de blancos. No estaban de luto, no estaban sufriendo, sino estaban alegres, gozosos, porque estaban viendo la obra poderosa de nuestro Dios, levantando a su Hijo Jesús de entre los muertos, de en medio de la oscuridad, y esa luz estaba resplandeciendo. Como el propósito del Evangelio de Juan nos habla de ese verbo encarnado. Como también en otro de los evangelios nos dice, e incluso el profeta Isaías nos habla de esa luz, viene a este mundo, porque la luz resplandece
en medio del dolor, en medio del sufrimiento, en medio de la angustia. Esas vestiduras blancas que el Evangelio de Juan nos pone en este escrito, nos hace ver que usted y yo como creyentes, cuando despidamos a un hermano, hagámoslo en ese color. María, al entrar y al ver a esos hombres, no se turbó. Al ver esos hombres, no les dio miedo ni les cuestionó qué habían hecho o qué estaban haciendo. Como cualquiera de nosotros pudiera decir, ¿qué estás haciendo aquí? ¿Qué buscas? ¿Qué estás realizando? ¿Qué tramas? María no se turbó al ver a esos hombres, ni les cuestionó, y no sabía que eran ángeles. Ella estaba decidida a encontrar el cuerpo de Jesús. Jesús le preguntó lo mismo que le habían preguntado los ángeles. ¿Por qué lloras? ¿A quién buscas? El Salvador sabía que el corazón de María estaba destrozado y su mente estaba confusa. Y eso es lo que ocurre con nuestros hermanos e incluso con uno mismo. Cuando ve partir, ve morir a un ser querido. Nos llega la confusión, nos llegan muchas interrogantes, pero más de fondo, nuestro corazón destrozado, nuestra vida también pausada, sin saber y tratar de entender lo que está ocurriendo. En María Magdalena estaba viviendo todo eso. Y nuestro Señor Jesús sabía perfectamente lo que estaba atravesando esa mujer, como también lo sabe qué es lo que vivimos, qué es lo que estamos atravesando usted y yo en este peregrinar. María Magdalena estaba ahí. Y nuestro Señor Jesús no le reprendió, sino que le habló tiernamente. Se reveló a ella, haciéndole esa pregunta. ¿Por qué lloras? ¿A quién buscas? Pero lo más sorprendente, y aquí es lo que el Evangelio nos dice, que Jesús dijo su nombre, diciendo esas palabras, María. Y esa mujer, al escuchar su nombre, inmediatamente lo reconoció, supo quién era, supo la voz que era tan familiar para ella. Y eso nos hace recordar lo que Juan capítulo 10, verso 3 nos dice. Sus ovejas oyen su voz. Y en este caso, en la vida de María Magdalena, sus ovejas reconocen su voz y Él las llama por su nombre. ¡Qué maravilloso! María Magdalena estaba escuchando su nombre y estaba reconociendo a ese gran pastor, a ese gran maestro. ¡Qué bendita sorpresa ver la cara de su gran maestro! Un acontecimiento que no nos podemos imaginar de cómo ocurrió. El rostro de esa mujer. Pero el resucitado se estaba apareciendo a esa mujer llamándole por su nombre, como también lo hará con usted y conmigo cuando partamos de este mundo. Seremos llamados por nuestro nombre. ¿Estás listo y preparado para escuchar esa gran voz, para encontrarte con el gran maestro? Su respuesta de esta mujer fue de admiración, de reconocimiento. Y el Evangelio de Juan nos dice que sus palabras fueron Raboni, que quiere decir maestro. El título de maestro nos indica el grado que tenía sobre ella. La palabra rabí y raboni eran términos equivalentes
de gran respeto, de una jerarquía sobre aquel que estaba influenciado por sus enseñanzas. Los judíos reconocían 3 niveles de maestros. Rab era el maestro más bajo. Rabí y Raboni, el más alto, el reconocido, el respetado. Por eso, el Evangelio de Juan nos plasma esas palabras: Raboni, mi gran maestro, el respetado. María le había hallado y no quería perderlo de nuevo. Se había aferrado y se había apurado para primero limpiar el cuerpo y poner todas esas especies. Pero su sorpresa fue tan grande que cambió su vida. Si ya lo había hecho nuestro Señor Jesús al liberarle de esos demonios, ahora se estaba manifestando en una mujer que estaba dispuesta también a servirle, aún estando muerto, para ungirle, para limpiarle, para prepararlo y que tuviera esa sepultura. Pero no se pudo hacer ese día de su crucifixión, y lo tenía que hacer el primer día de esa semana. Y ese primer día de la semana ocurrió algo maravilloso. Así que María le había hallado y estaba ahí. Usted y yo podemos ver ese acontecimiento, pero también hay una orden del resucitado, de esa aparición de Jesús, diciéndole: no me toques. Una razón es porque ella lo vería de nuevo. Una segunda razón es lo que ella tenía por delante, una tarea de cumplir y llevarlo a cabo, de hablar a sus hermanos que el Maestro estaba vivo. Y esa es la tarea que tenemos el día de hoy, usted y yo, como iglesia, como familia, como creyentes en Jesús, de seguir hablando que Jesús está vivo, que Él ha resucitado. Tenemos que vivir lo que el Salmo 22, en su verso 22, nos dice: anunciaré tu nombre a mis hermanos. Y eso es el desafío. Jesús se le estaba apareciendo a esta mujer con un propósito de anunciar de que Él estaba vivo, de que hablara de esa salvación tan grande manifestada en Jesús. Por ello, esta mujer, María Magdalena, se le impide que tocara a Jesús, porque tenía que también reunirse con sus hermanos para poderlo hacer en conjunto. María se levanta y fue a ver a los discípulos y les dio una buena noticia, llegando y gritando y diciendo: he visto al Señor, Jesús está vivo, ha resucitado. Marcos informa que estos creyentes estaban también lamentándose y llorando y no le creyeron. María había estado llorando y Jesús convirtió su tristeza en alegría. La incredulidad tiene un terrible efecto mortífero en las personas. ¿De qué lado estás tú? ¿Lo crees o estás con esa incredulidad también? ¿Dónde estás parado? Junto con esta mujer, gritando y anunciando a una semana después de haber celebrado que Jesús está vivo. ¿O te has puesto también del lado de los discípulos, llorando, lamentándose y con esa incredulidad, así como lo manifiesta el Evangelio de Marcos, que no le creyeron? Porque hoy en el siglo XXI hay muchas personas, miles de personas, que no creen en Jesús, mucho menos en la resurrección.
Y hoy tenemos que hablar de esto. Tenemos que anunciar. Ese es el gran mensaje que tenemos por delante usted y yo. María había estado llorando, pero María misma experimentó esa gran alegría que Jesús pudo convertir de su llanto en un gran gozo. María no podía transferirles su experiencia en esa mañana, pero sí podía darles y decirles las palabras de Jesús. Y Jesús había dado una orden a esta mujer: ve y dile a tus hermanos, ve y dile a mis discípulos que estoy vivo. Tenía que llevar una palabra, y la palabra generalmente debe producir fe. Es la palabra la que genera esa fe. El Cristo vivo da palabra viva. El Cristo que se ha levantado de entre los muertos tiene autoridad sobre sus hijos, sobre los que han creído en Él, para darle órdenes, y estos a su vez tienen que obedecer. Esa aparición de Jesús a María tenía este propósito de dar autoridad, de servir también a otras personas para que escucharan de ese mensaje y decir que el Cristo que Dios había enviado estaba vivo y sigue vivo en usted y en mí. El domingo, como todos sabemos, es el día del Señor. Es el día en que Cristo resucitó entre los muertos. Por eso, hoy le alabamos y le adoramos y lo reconocemos como el Señor de nuestras vidas. Pero hoy, déjeme decirle que a veces estamos del lado de los discípulos. Una fe histórica. ¿Y qué quiero decir con esto? La fe histórica dice solamente esto: Cristo vive. Así es, una fe histórica, de tradición, de costumbre, que anuncia: Cristo vive. Y no nos queremos quedar con lo que celebramos en la semana pasada, sino a partir de hoy queremos tener una fe que salva, una fe salvífica. Y una fe salvífica dice: Cristo vive en mí. Esto es lo que anunciamos, esto es lo que vivimos, y esto es lo que día a día nos mantiene en este peregrinar. La fe que salva dice, grita, y también con su conducta habla que Cristo realmente vive en esa vida, como lo hizo con María Magdalena, después de haber sido liberada. Ahora vivía para el Señor y podía decir que Cristo vive en ella y vivió en ella. Hoy, en ese tiempo, en nuestros días, ¿quién vive en ti? ¿Quién mora en ti? ¿Puedes decir, Cristo vive en mí? ¿Tienes tu fe cimentada en esto? Ahora, ¿qué clase de fe tienes y anuncias a este mundo, al mundo de hoy? Jesús se aparece a sus hijos. Jesús tiene autoridad y Jesús también ha dado una encomienda. Ve y dile a tus hermanos, ve y dile a tu familia, ve y dile a todo el mundo que no ha conocido quién es Jesús, que está vivo. Esa es la fe que nos mantiene el día de hoy. Y yo puedo decir, con esa seguridad y esa firme confianza, de que Cristo vive en mí. ¿Vive en ti?
Acompáñeme en una palabra de oración. Padre eterno, gracias te damos porque tú nos has hablado en este tiempo y en este día. Señor, que verdaderamente tú vivas en nuestras vidas y que nosotros no estemos lidiando contigo, con tus mandatos divinos, sino con prontitud obedezcamos y sirvamos a tu nombre en este mundo donde tú nos has puesto. Señor, que hagamos tu voluntad. Gracias te damos por esta palabra. Gracias, Señor, porque también nos has hablado y nos has confrontado. Ahora, Padre, prepáranos también para seguir escuchando tu voz, para reconocer, Señor, tus órdenes y llevarlas a cabo sin ningún cuestionamiento, sin ningún titubeo, sin ninguna incredulidad, sino al contrario, que vayamos, Señor, con gozo y alegría a donde quiera que tú nos pongas y nos lleves para anunciar de ese poder tan grande, de ese gran acontecimiento en la humanidad. Y Señor, que tú vives y reinas por siempre en nuestras vidas, en nuestras familias y en esta tu iglesia. Y pedimos también que lo hagas con todos los que hoy nos han acompañado a través de este culto que lo hacemos para honra y gloria de tu nombre. En el nombre de Jesús oramos. Amén. Vamos a cantar, hermanos, el himno 52, Tu fidelidad. Tu fidelidad es grande, tu fidelidad incomparable es, nadie como tú, bendito Dios, grande es tu fidelidad. Tu fidelidad es grande, tu fidelidad incomparable es, nadie como tú, bendito Dios, grande es tu fidelidad. Tu fidelidad es grande, fidelidad incomparable es, nadie como tú, bendito Dios, grande es tu fidelidad, nadie como tú, bendito Dios. Tu fidelidad, tu fidelidad,
La lectura de la palabra de Dios se encuentra en Salmos 96, 7 y 8, que dice así: Tributad a Jehová, oh familias de los pueblos, dad a Jehová la gloria y el poder, dad a Jehová la honra debida a su nombre, traed ofrendas y venid a sus atrios. Palabra de Dios. Inclinemos nuestro rostro y vamos a orar, hermanos. Padre Santo y misericordioso, dador de toda buena dádiva y todo don perfecto, gracias te damos porque nos permites a este grupo de hijos tuyos presentarnos ante ti, ya habiendo apartado nuestras ofrendas así como nuestras vidas para presentar ante ti, para tu honra y para tu gloria y para la alabanza de ella. Padre Santo, permite que esta ofrenda, que es por el fruto de nuestras manos, sea ocupada para el esparcimiento de tu reino, ayudar a los pastores y todos aquellos de tus hijos que lo necesiten, aquellas personas que se encargan del mantenimiento de la iglesia y de los siervos. Gracias, Padre. Esto pido y doy gracias en el nombre de nuestro Señor Salvador Jesucristo, nuestro Dios. Amén. Hoy hay gozo y alegría en nuestras vidas porque podemos seguir adorando a nuestro Dios a través de estos medios. Seamos pacientes, Iglesia Emanuel, amados hermanos, a que se vayan dando las condiciones para poderlo hacer presencialmente en la casa de nuestro Dios. Y por ahora, tengamos un poco más de calma y esperemos todo lo que viene por delante. Entre tanto, anunciemos donde quiera que el Señor nos lleve, que Jesús es el Hijo de Dios, que Jesús vive y reina en su vida, en mi vida y en todos los que han creído. Ese es el mensaje que tenemos por delante. Acompañemos también a nuestros hermanos que hoy están llorando, sufriendo, que están enfermos, para que también su fe no decaiga, que podamos mantenernos unidos y poder juntos también caminar y darle toda la honra y la gloria. Sigámoslo haciendo a través de las transmisiones que tenemos por delante. Les invitamos a que hoy nos acompañen a celebrar el culto a través de la otra plataforma vía Zoom, para que juntos lo hagamos. Hago esta invitación a que los niños nos acompañen porque también tenemos un mensaje para ellos. Que ellos nos acompañen hoy por la tarde también, así que esfuércese por favor para que hoy nos reunamos y tengamos un tema para meditar en la vida de los niños. Así que también hagamos esa invitación a otras personas y poder también juntos dar a conocer de esto que hemos hablado y seguir hablando también de todo lo que vamos escudriñando a la luz de la Escritura. Vamos a orar y vamos a despedirnos de este culto, haciéndoles también esa invitación a que nos acompañen a lo largo de la semana en las transmisiones que tenemos, en los estudios que realizamos, y todo sea para la honra y gloria de nuestro Dios. Oremos. Amoroso Padre Celestial, en este día tu pueblo se ha reunido para adorarte. También para escuchar tu palabra y esperar en ti todo lo que viene por delante. Que también podamos hacer tu voluntad como tú lo pides y lo hablas a la luz de tu palabra. Por ahora, Padre, tu pueblo se ha reunido a través de este medio y lo hemos hecho con un gran gozo. Queremos, Padre, que tú nos des esa luz, a la luz de tu palabra, y que tu Espíritu more en nosotros para ser pacientes, para ser obedientes y servir con prontitud en todo lo que tú nos mandes, nos envíes. Y Señor, que todo sea para honra y gloria de tu reino. Por ahora nos vamos a despedir sabiendo que seguimos en tus manos, y pido, oh Padre eterno, que tú les bendigas, que seas con mis hermanos que no tienen algún trabajo
que escasea los recursos económicos, que no hay el alimento, tú lo suplas. Pero también fortalezcas a los que hoy están tristes, a los que hoy sufren y se duelen. Que esas palabras que hoy hemos meditado, que esa noche de lloro a la mañana sea de suma alegría. Padre, que seas tú obrando en medio de tu pueblo. También que seas el médico divino en la vida de nuestros hermanos enfermos, de aquellos que han estado recientemente en un hospital, ya sea de algún tratamiento, alguna operación, alguna condición, o esperar recibir noticias, Señor, de su ser querido, de su ser amado. Padre, que tú obres con poder y manifiestes tu gloria en la vida de mis hermanos, de mis hermanas, de cada familia, de esta tu iglesia. Y tú conoces mejor que nadie a cada uno de mis hermanos, en sus condiciones, en sus luchas. Padre, que seas tú en todo tiempo honrado y glorificado. Ahora, Padre, nos encomendamos delante de ti, para que tu paz y tu bendición sea sobre nosotros. Iglesia Emmanuel, amigos y hermanos que hoy nos han acompañado, que la gracia de nuestro Señor Jesucristo, el amor eterno del Padre y la comunión con su Santo Espíritu, sea con cada uno de ustedes, con sus familias y con todo el pueblo del Señor, ahora y siempre. Amén.